Los terremotos son los desastres naturales más temidos por el hombre. No hay nada que se le resista. La tierra empieza a temblar. En cuestión de minutos se puede venir todo abajo. Sí, carreteras agrietadas, puentes colapsados, edificios que se destruyen como si fueran de papel. Lo destruye todo lo que encuentra a su paso. La gente entra en pánico y en esos momentos decisivos, lamentablemente, muchas personas terminan perdiendo la vida. Hay países en donde los terremotos son como el pan de cada día, pero uno más fuertes que otros. En este vídeo os presento los terremotos más devastadores de la historia. Número 1. Valdivia, Chile, 1960, magnitud 9.6. Este país sudamericano es uno de los países con mayor actividad sísmica. El 21 de mayo de 1960, este país sufrió el terremoto más fuerte registrado en el mundo, teniendo una duración de 10 minutos. Esta situación provocó un tsunami devastador sobre el río de Valdivia, que inundó las poblaciones de Concepción y Chiloé. Además, el seísmo fue percibido en todo el planeta y esto produjo una serie de maremotos que se extendió a lo largo del Océano Pacífico, Hawái y las costas de Japón. Asimismo, esta situación generó la erupción del volcán Puyehue. Se estima que este terremoto se cobró la vida de 1.655 personas y dejó 2 millones de damnificados. Número 2. Sumatra Andaman, Indonesia, 2004, magnitud 9.3. El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 hora local, se produjo un terremoto devastador en este país, siendo el epicentro en las costas de Banda Aceh. El terremoto ocasionó innumerables tsunamis generando olas de 45 metros, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando una gran cantidad de localidades en todo el sur y el sudeste de Asia, incluyendo Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Este desastre es conocido como el tsunami asiático y es considerado como el segundo terremoto más fuerte en el mundo. Como consecuencia del terremoto y el tsunami, 280.000 personas perdieron la vida, aunque varios de miles de personas siguen desaparecidos y más de 1 millón de personas lo perdieron todo. El impacto económico de este seísmo fue de 280 millones de dólares. Número 3. Alaska, Estados Unidos, 1964, magnitud 9.2. El 27 de marzo de 1964, a las 5:36 horas, Estados Unidos sufrió uno de los terremotos más fuertes del mundo, teniendo una duración de 4 minutos. Este seísmo se produjo porque una placa oceánica, placa del Pacífico, se hunde bajo la placa continental, placa norteamericana. Este seísmo generó un tsunami, lo cual generó olas de 90 metros de altura, arrasando localidades enteras a lo largo de la costa. La ola más grande ocurrió 1 hora después del seísmo, desapareciendo el pueblo de Chenega y a 68 de sus habitantes. Lamentablemente en este terremoto fallecieron 190 personas y se registró daños superiores a 400 millones de dólares. Número 4. Tohoku, Japón, 2011, magnitud 9.1. El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 hora local, Japón sufre un terremoto, uno de los considerados como de los más fuertes en el mundo. El epicentro se originó en el mar, frente a la costa de Honshu, a 130 kilómetros al este de Sendai. El terremoto duró 6 minutos aproximadamente. Este generó un tsunami con olas de 40 metros. Horas después del terremoto y del tsunami, el volcán Karangetang en Indonesia entró en erupción. Este terremoto también afectó a Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México e Indonesia. Las consecuencias que provocó este terremoto fueron devastadoras. A causa del suministro eléctrico falló el sistema de enfriamiento de algunos reactores nucleares de la planta de Fukushima, que días después del tsunami causó una explosión que produjo importantes liberaciones de agentes radioactivos al ambiente. Sin embargo, se contabilizaron 15.839 fallecidos, 3.647 desaparecidos y 5.950 heridos. El impacto económico fue de 300 millones de dólares. Número 5. Kamska, Rusia, 1952, magnitud 9.0.
El 4 de noviembre de 1952, a las 4:58 hora local, se produce un terremoto en este país. El epicentro se originó en la costa este de la península de Kamchatka, el área donde convergen las placas del Pacífico y del mar Ojotsk. Los daños materiales eran innumerables: edificios, parques, plazas, colegios, hospitales y aeropuertos quedaron destrozados. Se generó un tsunami a 130 kilómetros de la costa de Kamchatka, que impactó Severokuriil, generando olas de unos 15 a 18 metros. Después del terremoto, los pobladores de Severokuriil huyeron a las colinas cercanas, donde pudieron escapar de la primera ola. Sin embargo, la mayoría de ellos regresaron al pueblo y fueron arrasados por la segunda ola. De una población de 6.000 habitantes, 2.336 personas perdieron la vida. El impacto económico que generó el tsunami fue de $1 millón. Número 6. Lima, Perú, 1746, magnitud 9.0. El 28 de octubre de 1746 a las 22:30, los limeños fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra, como si se tratara de una película apocalíptica. Las casas, museos y iglesias se venían abajo, los puentes colapsaban. Los ciudadanos abandonaban sus casas y buscaban lugares descampados para poder estar a salvo. Lamentablemente no todos podían hacerlo, y a los que podían salir a la calle, la suerte no les acompañaba, ya que fallecían tras derrumbarse los muros adyacentes. Este seísmo duró 4 minutos aproximadamente, pero fueron lo suficientes para destruir la capital. Entre el medio de la confusión y el pánico, muchas personas se quedaron sin saber qué hacer ni qué decir. La destrucción causada por el terremoto se extendió a varios kilómetros, afectando Cañete, Chancay y Huaura, asimismo Barranca y Pativilca. Sin embargo, en Lucanas erupcionó un volcán de agua caliente, inundando la localidad por completo. Se originó un maremoto en el Callao, destruyendo casi todo el puerto y dejando muchas víctimas. Las tierras peruanas no dejaban de temblar, ya que los movimientos continuaron de forma intermitente. Desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre se produjeron 220 réplicas y hasta el 26 de octubre de 1747 se registraron un total de 568 temblores. Estábamos frente a un megaterremoto, el más fuerte registrado en Perú. Según las crónicas afirman de que el Señor de los Milagros detuvo el terremoto. Verás, la imagen del Cristo Moreno salió en procesión y la tierra de Lima y el Callao dejó de temblar. Esta es la razón principal por la que los católicos salen el 28 de octubre en las procesiones que recorren distintas iglesias. El seísmo dejó como saldo 10.000 fallecidos en Lima y Callao. Número 7. Cascadia, Estados Unidos, 1700, magnitud 9.0. El 26 de enero de 1700 a las 21 horas se originó un terremoto de gran magnitud, donde estuvieron implicadas la placa de San Juan de Fuca y la placa del Pacífico, desde la isla de Vancouver hasta la costa norte de California. El movimiento de la Tierra fue tan fuerte que causó un tsunami en Japón, generando olas de 40 metros. Hubo muchas pérdidas materiales, carreteras destrozadas, puentes colapsados, edificios desplomados, así como muchos árboles de cedro rojo quedaron destruidos. La Tierra no ha dejado de temblar, ya que se han producido más de 40 temblores en los últimos 10.000 años, provocando sismos incluso de 9.5 grados. Los expertos advierten de que el noroeste de Estados Unidos no está preparado para un terremoto de esta magnitud. Número 8. Terremoto de Maule, Chile, 2010, magnitud 8.8. El 27 de febrero de 2010, ese país registró otro fuerte terremoto, siendo el epicentro el mar chileno, frente a la costa de la región Biobío, a 150 kilómetros al noroeste de Concepción. El seísmo duró 4 minutos en Santiago de Chile. Sin embargo, se pudo percibir con menor intensidad en Buenos Aires y Sao Paulo. Sin embargo, las regiones más afectadas fueron Valparaíso, Metropolitano de Santiago, O'Higgins, Maule y Biobío. En estos últimos, el terremoto alcanzó los 8.8 grados, destrozando casi por completo las ciudades de Constitución, Concepción, Tomé, Curanipe, Yoca y el puerto de Talhuanaco. No obstante, ese terremoto dio lugar a un tsunami
generando olas de 30 a 40 metros, destrozando casas y localidades aledañas. El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Verás, las costas de Chile son conocidas como una de las tierras de grandes terremotos. El terremoto de Maule es el segundo terremoto más fuerte en este país, después del terremoto de Valdivia de 1960. Lamentablemente en este terremoto hubo 525 fallecidos, cerca de 500.000 viviendas sufrieron graves daños y se estiman pérdidas económicas importantes de $50 millones. Número 9. Shanxi, China, 1556, magnitud 8.8. Este terremoto se produjo la mañana del 23 de enero de 1556. 97 condados fueron afectados. Un área de 836 kilómetros de ancho fue destruida y en algunos condados el 60% de la población murió. Este terremoto es considerado como el más mortífero de la historia. Sin embargo, el terremoto de Shanxi no fue el peor desastre en China, ya que decenas de millones de chinos fallecieron durante los años de 1959 a 1961, conocidos también como los 3 años de la muerte. Se derrumbaron las murallas, los templos, almacenes, cuevas. Este terremoto dejó consecuencias fatales y hubo miles de desaparecidos. Asimismo, en este terremoto fallecieron 830.000 personas. En cuanto al impacto económico generado por los daños, es imposible de determinar, ya que fue tan grande que es muy difícil de calcular. Sin embargo, el coste de los daños puede ser el equivalente a los que causarían la destrucción absoluta a la detonación de una bomba nuclear. Número 10. Assam, China, 1950, magnitud 8.6. El 15 de agosto de 1950, la Tierra Oriental volvió a temblar. El epicentro se localizó cerca de Rima, en el Tíbet. El seísmo ocasionó grandes destrozos en Assam y el Tíbet, y es considerado como el terremoto más grande en tierra de los océanos y mares. Este terremoto se originó por 2 placas continentales convergentes. Las personas entraron en pánico, el ruido era estremecedor, los gritos de desesperación de los tibetanos eran estremecedores. Aquel terremoto cobró la vida de 1.526 personas. Número 11. Atacama, Chile, 1922, magnitud 8.5. Este país se encuentra en una zona altamente sísmica, ya que hasta la fecha se han registrado innumerables seísmos, algunos de ellos de grandes magnitudes. El 10 de noviembre de 1922, a las 23:50, las tierras chilenas volvieron a temblar. Un fuerte terremoto sacude las regiones de Atacama y Coquimbo. El seísmo fue tan fuerte que originó tsunamis. Estos generaron olas de 25 metros, devastando casas y localidades cercanas. Chile es un país de mucha actividad sísmica, ya que se encuentra en las placas tectónicas de Nazca, bajo la placa sudamericana del norte de Chile. En este terremoto fallecieron 800 personas y se registraron daños importantes. Número 12. Arequipa, Perú, 2001, magnitud 8.4. El 23 de junio de 2001, a las 15:33 hora local, un fuerte terremoto vuelve a estremecer las tierras peruanas. El epicentro se dio a 86 kilómetros de la localidad de Ocoña, en la provincia de Camaná, afectando los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y regiones chilenas de Arica y Tarapacá. El terremoto se produjo en el límite de la placa de Nazca y Sudamericana. Los daños materiales fueron importantes. Las casas, iglesias, carreteras y puentes quedaron destrozados. En ese terremoto, 102 personas perdieron la vida. El fuerte impacto entre las placas tectónicas generó un tsunami en hilo, donde se registraron olas de 10 metros, cobrándose la vida de 60 personas. La costa del sur de Perú tiene un historial de terremotos muy fuertes, en especial en Moquegua, Arequipa y Tacna. Número 13. Ciudad de México, 1985, magnitud 8.1.
El 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 hora local, un fuerte terremoto sacudió la capital. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, en la costa del estado de Michoacán. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en concreto en Ciudad de México. Es el terremoto más devastador en la historia de México. La tierra no dejaba de temblar. El 20 de septiembre hubo una réplica ocasionando daños importantes. Ante la desesperación de los ciudadanos por salvarse, hubo muchos saqueos en las casas y tiendas. Sin embargo, el dato de los fallecidos no se sabe exactamente, pero algunos precisan que fue entre 15.000 a 20.000 personas que perdieron la vida. El impacto económico que generó ese desastre fue de $8 millones. Número 14. Lisboa, Portugal, 1755, magnitud 8.0. Este terremoto se produjo el 1 de noviembre de 1755 a las 9:30 hora local. El epicentro se localizó en el Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa. El terremoto fue sucedido por un tsunami y un incendio que dejaron destrozado Lisboa. La duración del sismo fue de 3 minutos y medio y 6 minutos, lo suficiente para partir en dos Lisboa. Después de 40 minutos se produjo un maremoto, generando olas de 10 a 20 metros, provocando inundaciones y destrozos de barcos y puertos. Asimismo, ese terremoto dejó como saldo 90.000 muertos y miles de desaparecidos. Número 15. Pisco, Perú, 2007, magnitud 8.0. El 15 de agosto de 2007, a las 18:40, se produce un megaterremoto en las costas peruanas, teniendo como epicentro la localidad de Pisco, a 150 kilómetros al suroeste de Lima. Este seísmo duró 4 minutos aproximadamente, pero dejó destrozos importantes. Fue uno de los terremotos más violentos en el Perú, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Muchas casas, escuelas, plazas, parques, iglesias y carreteros quedaron totalmente destrozados. En ese terremoto, 595 personas fallecieron, 2.295 quedaron heridos, 76.000 viviendas quedaron destruidas y 450.000 personas resultaron damnificadas. Las zonas más afectadas por este seísmo fueron Pisco, Ica, Cañete, Yauyos, Guaitará y Castrovirreina. Número 16. Turquía y Siria, 2023, magnitud 7.8. El 6 de febrero de este año, a las 4:17 hora local, se produjo un devastador terremoto, teniendo el epicentro al sur de la ciudad de Antioquia. Se registró daños generalizados y decenas de miles de muertos. Es el terremoto más mortífero de Turquía desde 1939. Asimismo, ese terremoto tuvo más de 1.000 réplicas, por lo tanto, hasta el 10 de marzo se registraron más de 55.000 fallecidos, de los cuales 47.000 en Turquía y 7.000 en Siria. El mal tiempo no acompañaba en las labores de rescate. El frío y la nieve era un gran obstáculo. Ante el seísmo, la ayuda humanitaria empezó a llegar de todas partes del mundo. Los daños materiales fueron importantes, generando un impacto económico de $84 millones, convirtiéndose en el cuarto terremoto más costoso de la historia. Número 17. Haití, 2010, magnitud 7.0. El 12 de enero de 2010, a las 16:53, se registró un fuerte terremoto, siendo el epicentro a 15 kilómetros del Puerto Príncipe. La tierra no dejó de temblar, ya que se registraron nuevas réplicas, siendo las más fuertes de 5.9 y 5.1 respectivamente. Horas después del terremoto se originó un tsunami con olas de 10 metros, cobrándose la vida de 4 personas. Ese terremoto también se pudo sentir en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde causó mucho pánico y evacuaciones preventivas. Los efectos causados por ese terremoto fueron devastadores, ya que 316.000 personas perdieron la vida, 350.000 quedaron heridas y más de 1.5 millones de personas lo habían perdido todo, convirtiéndose en la tragedia humanitaria más grave de la historia.
Actualmente, el terremoto de Valdivia de 1960 es considerado como un megaterremoto, mientras que el terremoto de Shanxi es conocido como el terremoto más mortífero de la historia. ¿Conoces otro terremoto fuerte? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle like. Suscríbete al canal para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo contenido.